Bueno, mis hermanos, vamos a Mateo 4. Mateo 4. 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20. Vamos a colocar unas diapositivas ahí. Espero que hayan traído sus Biblias. Solamente tengo 20 minuticos para dar la enseñanza, entonces espero que me ayuden, que los grabandos sean activos, que digan amén. ¿Listo? Con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Amado Señor Jesús, Dios y Padre, Señor, colocó este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú, por favor, Señor, con tu Santo Espíritu, llenando mi vida, Señor, que seas tú hablando a mis hermanos, Señor, que no sean palabras de hombre, Señor, sino que seas tú edificando a la iglesia, a este cuerpo, Señor. Por favor, bendice a mis hermanos. Reprende, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu de mentira, de engaño, Señor, y que este tiempo, Señor, sea para edificar tu iglesia, Señor, y para darte la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces ahí llegaron al final ahí en la diapositiva. Ahí dice, el título de este mensaje se llama "Y dejando las redes, le siguieron". Entonces nosotros llegamos a un término de discipulado donde pasamos 2 años preparándonos, esforzándonos, viniendo los domingos, estudiando virtual, llevando nuestros libros, haciendo nuestros propios estudios, y hemos llegado a un tiempo donde ya estamos saliendo del cascarón, y nosotros tenemos que seguir lo que es el mandato del Señor, que dice: por tanto, id y hacer discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Entonces, si nosotros vamos a salir a todo el mundo, a recorrer el mundo, y si no aplicamos lo que nos enseñaron, vana sería nuestra enseñanza. Por eso, digamos, en el discipulado de la escuela CEPI se tocaron temas bastante profundos, donde nos confronta con el pecado, nos confronta con la mentira, con el engaño, cómo vivimos nuestras vidas, cómo es nuestra vida sexual, cómo es nuestra vida con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Entonces, lo que Dios quiere en la iglesia es que la iglesia sea edificada en doctrina, en palabra, en enseñanza. Que nosotros lo que decimos y lo que predicamos lo vivamos. De nada sirve que nosotros prediquemos una cosa y vivamos otras cosas que no deben ser. Entonces es importante que nosotros como iglesia entendamos y comprendamos que nosotros estamos llamados a vivir creciendo en la voluntad del Señor, a seguir al Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a clase, nos estamos edificando en la roca que es Cristo. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, que es la roca, está cambiando. Él está transformando nuestras vidas y está puliendo rocas simples en diamantes. Mis hermanos aquí que están de rojo, bueno, son rubíes, pero son piedras preciosas, ¿sí? Entonces ahí se va edificando la iglesia, que es piedra sobre piedra. Cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo a través de los tiempos es una roca que Dios está colocando en su edificación, en esa iglesia celestial. Entonces, la invitación para toda la iglesia, estas personas que están aquí nos están dando el ejemplo de que sí pueden hacerlo.
Está mi hermana Ana, que ya pasó de los 70 años, pero es una mujer sabia. Es una mujer que dijo, yo quiero hacer mi discipulado y lo voy a hacer. Y estuvo aquí juiciosita durante 2 años haciendo el proceso. No vino todos los domingos, pero vino en su mayoría. No hizo todos los exámenes, pero es una mujer que sabe, que tiene conocimiento, que enseña a otros, que vive una vida piadosa. Entonces es importante que nosotros vivamos para enseñar, que nuestra vida sea ejemplo y sea luz. Entonces, como les decía, tenemos un mensaje que se llama dejando sus redes le siguieron. Entonces vamos al primer punto. Y dice que el Señor Jesús escogió hombres que no tenían reconocimiento alguno. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Y en Hechos 4:13 nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Entonces aquí lo que pasa es que Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, había recibido al Señor. Después de haber negado al Señor Jesucristo, él tuvo su restauración, y después de su restauración él vino sobre él el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio la fortaleza, le dio la sabiduría para poder predicar la palabra. Y él predicó la palabra a miles. En el primer sermón dice que se convirtieron como más de 3,000 personas. Y después en el Sanedrín él comenzó a predicar, y los fariseos comenzaron a cuestionarle. Las personas religiosas comienzan a cuestionar cuando nosotros tenemos vidas diferentes, vidas transformadas. Y entonces dicen que cuando ellos hablaban en lenguas y hablaban de una manera diferente, habían personas que los conocían. Decían, estas personas no tienen estudio, estas personas no han sido graduadas en una escuela CEPI. Entonces, ¿cómo hicieron? Duraron 3 años discipulados por el Señor Jesucristo. Y como el Espíritu Santo estaba en ellos, dice que vieron a estas personas hablando con denuedo. Y así tenemos que ser nosotros en nuestras vidas, hablar con denuedo, hablar con autoridad. Pero para hablar con autoridad tenemos que vivir como Dios quiere que lo vivamos. Si nosotros tenemos una vida santa, podemos hablar de santidad. Si nosotros vivimos una vida pecaminosa, muy seguramente no podemos manifestar bien la palabra de Dios, y serán palabras de pronto al viento para otras personas, palabras sin importancia. Pero cuando uno habla con autoridad, la palabra de Dios pega y golpea hasta en la piedra más dura, para que las personas escuchen, se renueven y cambien. El segundo punto dice que el Señor Jesús escogió a hombres pecadores. Mateo 4, 27 al 31. Cuatro, 27 al 31. Ay, no, me equivoqué. Debe ser Lucas 4, 27 al 31. Me avisan si es así. Si no, ahí lo van buscando. Les voy a leer aquí. Qué pena con ustedes. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos, y les dijo: sígueme. ¿O 5:27? Sí.
Sí. ¿Sí? 5:27, Lucas. 5:27 al 31. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que se sentaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mas Jesús respondió y les dijo, los que están sanos tienen necesidad no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido yo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí cuando está hablando de Leví, está hablando del apóstol Mateo. Por eso yo escribí ahí Mateo 5. Entonces, resulta y pasa que Leví era un hombre publicano. ¿Qué eran los publicanos? Los publicanos de esa época eran los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Pero entonces ellos cobraban los impuestos para los judíos, les cobraban los impuestos y decían, bueno, toca cobrarles más porque yo tengo que ganar algo. Y entonces ellos vivían de lo bueno, vivían de lo lindo, vivían sabroso, robaban al pueblo y le daban a los romanos y cogían plata para ellos. Entonces Leví era un hombre, un publicano, un hombre que recibía los tributos públicos y se robaba parte de la plata, como algunos aquí en Colombia. ¿Sí? Cogen los tributos y se roban parte de la plata, pero Dios tiene misericordia de ellos, dice. Y cuando pasó Jesucristo por el lado de él, le dijo, sígueme. Y dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces aquí nos da un claro ejemplo el Mateo, que él quería buscar al Señor, que él vivía una vida pecaminosa, pero que él quería vivir una vida diferente. Él no fue que de un momento a otro, yo lo sigo, ¿quién será este man? Pero yo lo sigo, no. Él debió haber escuchado del Señor Jesús y debió haber escuchado de la doctrina que traía el Señor Jesucristo, que era arrepentimiento para salvación, arrepentimiento de pecados para salvación. Entonces dice que él se levantó dejándolo todo. O sea, él no se convirtió, yo me convertí a Cristo y me llevo el banco de los tributos y aquí sigo haciendo lo mismo. No, Mateo lo que hizo fue dejar el banco de los tributos a un lado y dijo, yo ya no quiero seguir esto, yo quiero seguir al que tiene la vida eterna, a Jesucristo. Entonces eso es lo que hizo Leví, hizo Mateo. Y Mateo cuando llegó y dijo, no, qué felicidad, qué alegría tan grande la que tengo y la quiero compartir con los otros publicanos, o sea, con los otros pecadores. Y ahí es donde viene la parte religiosa, los fariseos, y comienzan a murmurar y dicen dentro de ellos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? O sea, los fariseos sabían que los publicanos eran personas que se robaban la plata y estaban criticando a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, yo he venido no a salvar a sanos, sino a los enfermos. Entonces, ¿quiénes son los enfermos? Los pecadores. Los pecadores. Nosotros hemos salido del pecado para vivir una vida diferente, una vida transformada. Si hacemos cuentas, ¿a quiénes nos sacó a nosotros de las cantinas? A mí me sacó de las cantinas, a mí me sacó de Cuadrapicha por allá en la 1 de mayo. ¿Sí? Yo no estaba en cualquier lugar, yo estaba en un mundo muy apartado del Señor, pero el Señor dijo, sígueme. Y yo no me traje Cuadrapicha para la iglesia. ¿Sí? Tengo que ser cambiado, tengo que ser renovado y tengo que ser transformado. Y eso solamente lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, los graduandos son personas, los que no también, pero hoy, como es un tema para los graduandos, son personas transformadas, son personas renovadas, son personas que tuvieron un proceso para poder llegar hasta el día de hoy. Todos aquí en la iglesia vamos a tener un proceso, unos para salvación y otros para condenación.
No puedo decir que todos para salvación porque no, el hecho de que venga a la iglesia no quiere decir que sea salvo. Usted tiene que vivir una vida conforme a la de Jesucristo, buscar al Señor, ponerse de rodillas a orar, ¿sí? Buscar al Señor en todo tiempo, pedirle perdón por sus pecados, compungirse, decir, me duele. Pero si viene aquí, llora y vuelve y sale y hace lo mismo, pues no está haciendo nada. Entonces se trajo el banco de los tributos con usted. No, la iglesia tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, y cuando la iglesia se presente ante el Señor, va a estar en el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas que se hicieron, las que no se dejaron, las que no se hicieron. Le van a decir, ay, pero usted ¿por qué no tomó la escuela seria? Entonces, algunos van a recibir recompensa y van a decir, como aquí van a recibir algunos, todos el cartón, van a haber honores en el cielo, van a haber coronas en el cielo. Entonces, es importante que toda la iglesia comprenda y entienda la palabra del Señor y viva para el Señor. Tercer y último punto. Al Señor Jesús le siguieron hombres con convicción que lo dejaron todo por seguirlo a Él. Si hacemos la revisión anterior, dice, el Señor Jesús escogió hombres que no tenían reconocimiento. Solamente saqué dos cositas porque no podemos abarcar todo, pero escogió personas que no tenían nada, eran hombres comunes y corrientes. Y en el segundo punto dice, el Señor Jesús escogió a hombres pecadores. La palabra de Dios dice que no hay justo ni a un solo uno. No hay ni uno solo que diga, yo soy santo por mi propia convicción, porque yo practico, no sé, el Hare Krishna, el yoga, qué sé yo. Yo no como carne, eso no es santidad. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús escogió a hombres que no tenían reconocimiento, el Señor Jesús escogió a hombres que no tenían pecado, que eran pecadores, y en el tercer punto dice, al Señor Jesús le siguieron. Entonces quiero que vea lo contrario, vea de forma diferente. Primero, Él escogió. Él está hablando aquí a las personas, Él está hablando aquí a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener algo en su corazón para poder seguirlo a Él. Y otra cosa es los que le siguieron. Entonces vamos a hacer un recorderis hace 2 años. Hace 2 años se les dijo a las personas, vamos a iniciar la escuela CEFI. Y entonces unos se metieron a la escuela CEFI. Y llegaron aquí en el grado. Pero otros, ¿qué pasó? Se quedaron atrás. Entonces, nuestra cuestión de que el Señor escoja o no escoja, el Señor ha escogido a la humanidad para ser salva, pero no todos quieren ser salvos. Entonces dice, al Señor Jesús le siguieron hombres con convicción que lo dejaron todo por seguirlo a Él. Ahora sí vamos a Lucas 5, del 1 al 11. Dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, unos estaban escuchando la palabra de Dios y otros estaban allá labrando, trabajando. Y dice que Jesús entró a una de aquellas barcas, la cual era de Simón es Pedro, y le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la gran multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más que una palabra, más que en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles.
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Jesús a quién escogió? A hombres pecadores. ¿Y qué hizo Pedro? Reconocer su pecado. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas desde ahora, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Si ustedes recuerdan, en el versículo pasado decía que se encontró a Jacobo y a Zebedeo y les dijo: síganme, y ellos dejándolo todo le siguieron. Pero aquí está la historia completa. Dice que ellos recogieron gran cantidad de peces en sus redes, estaban llenos. Cuando vamos a esa época, a esa historia, mejor dicho, se encontraron un platal ahí, gran cantidad de peces para poder vender. O sea, tenían, mejor dicho, la quincena lista, no tenían que trabajar más. Entonces ellos dijeron gran cantidad, o sea, entró temor en ellos. Dijeron: ¿quién es este hombre que puede hacer tal milagro? Y dice que asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Es que se me pasa pescador de hombres. Y así es cada uno de nosotros, así es cada uno de los graduandos que hay acá. De aquí en adelante, ustedes tienen que dar testimonio de sus vidas, porque han sido llamados por el Señor para ser pescadores de hombres. ¿Y cómo van a ser pescadores de hombres? Practicando la palabra de Dios, la cual se ha inculcado. ¿Sí? Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A ellos no les importó dejar el mundo, no les importó dejar la plata, no les importó. Al principio veían, no sé si alcanzaban a ver las redes sociales, para los muchachos hoy en día, dejar las redes sociales. Saber y entender que nosotros tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, no con cualquier cosa que uno vea por ahí. Hay muchos engañadores hoy en día que no están enseñando la palabra de Dios correctamente, sino es para engatusar a la gente. Entonces nosotros tenemos que ser hombres fieles y idóneos que enseñen correctamente la sana doctrina, la palabra de Dios, para que haya vida en otras personas y sean transformados por el Espíritu Santo. No para que sean ricos, no para que tengan riquezas. Dios trae las bendiciones, sí, pero quiere una persona salva y no una persona que tenga riquezas y se vaya para el infierno. Entonces, nosotros tenemos que dejar esas redes. El mundo lo tenemos que dejar. El banco de los tributos lo tenemos que dejar. Para los graduandos y para toda la iglesia, ¿no? Vienen otros atrás ahí estudiando y van a decir: yo quiero graduarme. Van otros atrás y van a decir: yo quiero entrar a la escuela. Necesito aprender del Señor, necesito vivir en el Señor. Entonces, mis hermanos, los felicito por haber llegado a este término de discipulado. Hay mucho por aprender. Hay universidad para que ustedes puedan estudiar en la cruzada cristiana y puedan seguir sus carreras, estudiar a profundidad la palabra. Va a haber más oportunidades de servir. Algunos van a ser maestros, otros van a ser servidores en otros lados, van a ayudar a la obra social en la iglesia, pero todos tenemos que estar activos dentro de la iglesia. Un pensamiento. Dice: a través de los siglos, Dios ha escogido hombres comunes y corrientes, ya que ninguna persona ha sido perfecta. Hay hombres con estudio y de conocimiento que han servido al Señor y se han dado cuenta de que sin el Señor no tienen nada. Lo común que tienen los hombres que siguen a Dios es que lo dejaron todo. Así que, mis hermanos, ustedes lo dieron todo
por terminar este discipulado y me alegra, los felicito y me enorgullece de ser en algunas ocasiones su maestro y en otras ocasiones su compañero. Dios los bendiga, mis hermanos.